están resguardando este recinto. Cuando no hay duda que es un espacio federal y cuando ellos deberían de estar resguardando la integridad de los ciudadanos mexiquenses, que desafortunadamente este estado se ha convertido en uno de los más inseguros de nuestro país y que desafortunadamente la inseguridad viene de muchos factores y uno de ellos es falta de oportunidades. Recordemos y vuelvo a las minutas que se han pasado aquí en favor. Una de ellas la reforma laboral, cuando se pregonaba y se decía con seguridad y certeza que iba a haber más empleos y no lo vemos reflejado. Vean las estadísticas, qué está sucediendo en nuestro país. Por eso propongo que el artículo 27 de nuestra Constitución quede como se encuentra actualmente, igual que el 28 constitucional. Sí estamos de acuerdo a la modernización, pero no a la privatización. El petróleo tiene para dar eso y más, pero ojalá se sepan direccionar esos recursos, sin privatizarlo. Destaco a mis compañeros y compañeras legisladores de otras fracciones parlamentarias, su posición, mi reconocimiento y admiración al dejar claro que no son paleros y que ustedes sí tienen convicción. Felicidades, compañeras y compañeros. Y compromiso con nuestro amado país. Aquí abro otro paréntesis. Admiro y respeto a muchas legisladoras del PRI, del PAN y legisladores que valen oro y que están aquí. Y me gustaría mencionar nombres. Y que estoy casi segura que esa no era su decisión, pero por seguir la línea están permitiendo esto. No a la privatización, sí a la modernización. Y encuesta popular, sí. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención. A todas y a todos. Gracias, diputada Joaquina Navarrete. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Esquivel Salpa para presentar sus reservas en un solo acto. Inmediatamente después les pedimos estén preparados la diputada Elfaeliana González Magallanes y la diputada Yesenia Nolasco Ramírez. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, voy a presentar 4 reservas a 4 artículos transitorios, el cuarto, el 10º, el 12º y el 19º. Para quienes dicen que esta reforma no significa una extracción y transferencia de la riqueza petrolera, quiere decir que no han leído adecuadamente el texto de este transitorio. Porque hablar de contraprestaciones exigibles por las empresas particulares o las empresas productivas al Estado por virtud de actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la nación, escuchen bien, esto significa que el Estado pagará en efectivo, con porcentajes de utilidad, con porcentajes de la producción,
con la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos o combinaciones de las anteriores. No que las compañías privadas no podrían tener propiedad sobre los hidrocarburos. Nos dicen mentira sobre mentira, pero deslizan en los transitorios la verdad redonda y dejan en evidencia el saqueo indiscriminado de nuestras riquezas. Quieren que nos quedemos sentados mirando impávidos cómo se dilapida nuestro patrimonio, viendo cómo entran al territorio nacional. No, compañeros diputados y diputadas. En ningún otro terreno como en el debate legislativo, el triunfo se aprecia en no lograr siempre el buen éxito mayoritario de las votaciones, sino en convencer a los contradictores y, por supuesto, en superar a la oposición. La lucha se libra en las exposiciones discursivas del pensamiento, con la habilidad e imaginación al servicio de la polémica, con la patente emoción puesta en la defensa de las ideas que se tornan en fuerzas operantes dentro de la vida social. Hace 200 años, el generalísimo Morelos decía a los sentimientos de la nación, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deberán ser tales que obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y déjenme decirles, compañeros legisladores, que no estamos cumpliendo con este postulado. El pensamiento de Morelos nos dice que buena parte de la confusión que priva actualmente se debe a la callada pasividad con que se aceptan más de la cuenta los esquemas abstractos de desarrollo neoliberal y globalizador, que al carecer de contenido ideológico dejan la causa de México sin la pasión que hizo posible la independencia y la reforma. Si el silencio conformista de esta regeneración deja sin respuesta al llamamiento de Morelos, se exhibirá como impotente por el recio ejercicio de la libertad. Con relación al 10º, solicito el desechamiento de este artículo en virtud de que plantea su inciso A, que la Secretaría de Energía le corresponde, entre otras tareas, realizar el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación. Les quiero aportar algunos datos acerca de si es capaz de ordenar técnicamente los contratos cuando ni siquiera voltea a ver los conflictos derivados de la competencia de recursos entre la explotación del gas y sus técnicas arrasadoras de agua y el daño de otros elementos naturales. Uno de los principales argumentos del gobierno para impulsar esta apertura es que es necesario revertir la caída de la producción y mejorar la restitución de las reservas de hidrocarburos como medio para asegurar la sustentabilidad energética futura del país, y que por ello se necesita explotar de manera intensiva los yacimientos de hidrocarburos no convencionales existentes en el territorio nacional, como el gas shale o gas de esquisto y el petróleo en aguas profundas. Es decir, la reforma le sigue apostando a esta fuente de energía sucia para generar energía, pero profundizando aún más los costos sociales, ambientales, económicos que supone la extracción de hidrocarburos. En ese sentido, es relevante conocer algunos datos en torno a los resultados de la explotación de estos hidrocarburos no convencionales, pues muestran que no solo son proyectos caros y contaminantes, sino que ni siquiera están resultando efectivos para revertir la caída de la producción de hidrocarburos. El alto costo social, ambiental y económico, así como la escasa eficiencia productiva de los hidrocarburos no convencionales, se debe a que, por sus características geológicas, son muy complejos de extraer. En el caso del gas de esquisto, dicha extracción requiere de aplicaciones de una técnica denominada fracturación hidráulica o fracking, ya que el gas natural se encuentra atrapado en las rocas de esquisto, también conocidas como lutitas o pizarra.
a profundidades de entre 1,000 y 5,000 metros. De esta manera, para poder sacar el gas es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la formación rocosa, donde se encuentra, y en ese momento perforar horizontalmente repetidas veces y en varias direcciones. Pero la salida del gas solo es posible si la roca se fractura, para lo cual se aplica un líquido fracturante formado por 90% de agua, 8.9% de agentes apuntalantes y 1.2% de productos químicos altamente tóxicos a alta presión. Una vez hecho esto, el gas comienza a fluir hasta cierto punto, pero la producción declina rápidamente y se aplica dicho proceso en cada pozo unas 15 veces, y tras ello, abrir nuevos pozos que permitan mantener la producción de los yacimientos. Este proceso de alto costo, la perforación de un solo pozo en México cuesta entre 20 y 25 millones de dólares, tiene consecuencias dramáticas para el medio ambiente y las poblaciones que viven cerca de los proyectos, supone importantes emisiones de gases de efecto invernadero. A continuación, se presentan algunos de estos impactos con mayor profundidad. La técnica de fracking requiere grandes cantidades de agua. En concreto, la fractura de un solo pozo utiliza de 9 a 29 millones de litros, dada la decreciente producción de los pozos. Para mantener la producción de los yacimientos, es necesario perforar cientos de ellos, lo que multiplica el consumo de agua. Así, de 9,100 pozos que perforan anualmente en Estados Unidos, usan agua suficiente para satisfacer el consumo anual de entre 1.8 y 7.2 millones de personas que consumen 100 litros por día. Esta agua, ya que es mezclada con químicos para la perforación, una vez en el subsuelo, se mezcla con los componentes del mismo, queda contaminada e inutilizable para su consumo en otros fines. De hecho, es uno de los residuos más peligrosos que existen, ya que contienen químicos cancerígenos, remanentes de aceites e hidrocarburos y biocidas, así como materiales radioactivos como el radón. Ante la omisión de las instituciones reguladoras por establecer criterios técnicos rigurosos para salvaguardar a la población de daños futuros, solicito no caigan en la tentación de votar críticamente a favor de la reforma y acompañen no a mí, sino a los miles de mexicanos que pueden resultar dañados si no se desecha este 10º artículo transitorio. En el 12º, en este artículo transitorio se muestra de manera clara, transparente, de manera pristina, la voraz prisa por agenciarse de los bienes de la nación. Se plantea la adecuación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía para que se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, pero además faculta disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamiento de sus servicios, en la emisión y administración de permisos, asignaciones, contratos, etc. Esto es la legalización reglamentaria del latrocinio, muy legal pero ilegítimo y bastardo. No podemos permitir que el presupuesto de esos órganos se constituya atracando a la nación. Se le pueden encontrar miles de sinónimos y subterfugios idiomáticos, pero siempre será atraco, por siempre se le llamará robo a la riqueza del país. Es la continuidad del robo sistemático que desde hace años se ha cebado y ensañado con Pemex, para después decir que es ineficiente y poderlo desechar como fierros viejos y poner a disposición de las voraces transnacionales y a sus secuaces internos. Pero les digo a los ciudadanos diputados que nos podrán vencer, pero no nos convencerán de que esta reforma no es una traición, una infamia, y que llenará de oprobio al Congreso mexicano para la posteridad. Preciso, no todo el Congreso, sino aquellos diputados que han cerrado los ojos, los oídos, pero sobre todo su conciencia y su corazón, a su responsabilidad de satisfacer y responder las demandas de los mexicanos. Habemos algunos que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad adquirida al rendir protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y les digo, diputados del PRI, reflexionen, esto es, háganle caso a sus compromisos de legisladores
y no a los obsecuentes y sumisos titular del Ejecutivo, al PAN. Del PAN no nos extraña porque nació como partido para oponerse a las políticas nacionalistas del patriota general Lázaro Cárdenas, y están de plácemes porque tienen un aliado en la presidencia del país. Ven en la lógica de la continuidad el atraco a Pemex desde los gobiernos panistas, que cada quien asuma su responsabilidad y que los mexicanos se los demanden, si es el caso. Con la reserva del 19º, argumentos hay muchos para Diputado, debatir, le ruego concluya pero su ante la intervención. cerrazón pierden el sentido cuando se estrellan ante una pared insensible y lamentable. Ante la traición a los postulados del mejor presidente de la historia de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, solo me invade la pena por la entrega de nuestra soberanía y el luto por la muerte de Pemex y de la riqueza del país para los mexicanos. Diputados del PRI y del PAN, con este ultraje a la nación, no lograrán destruir la esperanza de los mexicanos, y ante este luto quiero dedicar el tiempo que me queda de mi intervención para guardar un minuto de silencio. A los diputados que están de acuerdo, les solicito me acompañen y ponerse de pie. A los que no están de acuerdo, les pido también y a usted, presidente, el respeto a mi tiempo y a expresar a mi pesar y mi luto. Por lo tanto, les pido a los compañeros que me acompañen poniéndose de pie, los que coinciden conmigo, para un minuto de silencio por la muerte de Pemex y del presupuesto de nuestro país. Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes para presentar sus reservas en un solo acto. Con su permiso, presidente, quiero agradecer a todas las mexicanas y los mexicanos interesados en la vida pública de este país que nos han acompañado a lo largo de estas 16 horas de debate. Reconozco asimismo el arduo trabajo del canal del Congreso por transmitir cada segundo de este trabajo, no solamente en esta sesión, sino a partir de la discusión que se dio en las comisiones del Senado, en donde sí hubo trabajo en comisiones. Mi reconocimiento también a mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como a la dirigencia nacional, con quienes hemos compartido esta batalla que no termina hoy. Hace 12 años se hizo público el desvío de 1,100 millones de pesos empleados para solventar los gastos del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. El caso llamado Pemex Gate ameritó, como sabemos, una multa de 1,000 millones al Partido Revolucionario Institucional. En ese entonces, los priistas no decían nada de la ineficacia de la paraestatal. Tampoco pretendían quitarle contrato alguno, menos aún pensaban en abrir el sector. Les era redituable y les servía a sus intereses. Bastó poco más de una década para que olvidaran el favor. Solo se sirvieron de Pemex para sacar avante no solo los asuntos electorales y su financiamiento,
sino también lo emplearon como una bandera en el discurso político de los presidentes emanados del tricolor, quienes nos decían que éramos un país rico, que teníamos que administrar la abundancia, que el petróleo nos colocaba como una potencia casi de primer mundo. ¿Dónde quedó su discurso? ¿Dónde su agradecimiento? ¿Dónde su lealtad? Quienes nos dicen trasnochados por defender a Pemex omiten mencionar que ellos han sido durante décadas beneficiarios directos de su manejo. Y ustedes, diputados panistas, no se sientan eximidos, porque también durante la gestión del expresidente Felipe Calderón y del paso de Juan Camilo Moriño por Pemex y por la Secretaría de Gobernación, prosperaron negocios como los astilleros españoles, a los que salvaron de la ruina. ¿Y qué decir de las gasolineras de esa familia tan conocida que hasta les dio para seguir manteniendo una franquicia de fútbol en España? Este debate no es un asunto de caprichos ni arbitrariedades de nuestra parte, es la defensa del manejo de cifras millonarias que deben servir para que el país tenga un verdadero desarrollo y no un progreso de fantasías que se construye a base de propaganda y de multieventos transmitidos en cadena nacional. Desde aquí, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le recuerda que las políticas públicas aplicadas por sus gobiernos no han contribuido al bienestar y a la calidad de vida de la gente. Un claro ejemplo es la pobreza, que de manera desmedida ha ido aumentando en los últimos 20 años, al pasar de los 46 millones en 1992 a 62 millones de personas en 2012, lo que equivale a un aumento del 75%. Estas políticas han estado marcadas por privatizaciones de paraestatales, entregando a los extranjeros y a nacionales privados sectores estratégicos para el desarrollo del país, con la promesa de eficiencia en los servicios, disminuir las tarifas, mayores y mejores empleos. Sus periodos en el gobierno federal han estado marcados por la creación de fideicomisos que nunca han sido fiscalizados, a pesar de que en esta legislatura se ha aprobado una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. La minuta que han votado mantiene a Pemex como principal fuente de ingresos de la nación, creando el Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo como un fideicomiso regulado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Energía, el gobernador del Banco de México y 4 miembros, quienes se pretenden independientes, propuestos por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República. Es claro que la integración de este comité es una muestra más de engaño a los mexicanos. Es claro que las intenciones del gobierno federal es cuidar de los intereses privados. Es claro que lo que menos importa es darle gestión autónoma a Pemex, y está claro que lo que menos les interesa en esta reforma es el desarrollo nacional. ¿Qué deberíamos hacer para convertir a Pemex en una empresa eficaz? La respuesta es sencilla: combatir la corrupción. Todos recordamos las imágenes de la hija del dirigente petrolero Carlos Romero de Champs, Paulina, quien con su salario de 24,633 pesos como empleada de esa paraestatal, bebe vinos Vega Sicilia y usa bolsos de más de $12,000. Estos excesos son resultado de la corrupción de dirigentes del sindicato petrolero que militan en el PRI y han ocupado cargos de representación popular. No solo me refiero al senador Carlos Romero de Champs, sino también a otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización sindical, como es el caso del ex senador Ricardo Aldana. Es justo la corrupción que ustedes, compañeros del PRI, no han querido combatir, uno de los factores principales que han impedido eficientar a esa paraestatal. Son ustedes quienes en las cámaras de este Congreso de la Unión se han opuesto a aprobar auditorías para que se sancionen esos excesos, esos dispendios, la corrupción y los acuerdos legalizados que permiten que esa empresa haya dejado multimillonarios a unos cuantos. Aquí
Lo que hoy propone no es mejorar y adecuar las condiciones para preservar nuestro petróleo. Lo que ustedes aquí quieren es entregar a las empresas transnacionales nuestros recursos naturales mediante contratos de riesgo y contratos de utilidad compartida. Lo que pretenden vendernos como un acto de progreso es regresar al esquema en que vivíamos a principios del siglo XX, cuando las empresas inglesas y norteamericanas se llevaban las ganancias de nuestro subsuelo. Diputados, no pretendan vendernos esta reforma constitucional como un acto de patriotas y valientes, cuando la esencia de la misma es perder buena parte de nuestra soberanía y otorgársela a las transnacionales. Es falso que con el aval a estas modificaciones vayamos a la panacea de un modelo del manejo de nuestros recursos naturales que no son inagotables. Ustedes no están del lado de la gente cuando su pretensión es privatizar el petróleo, lo cual traerá consigo el aumento de gas, gasolina, del diésel, de la luz. Lo urgente es corregir las situaciones que afectan a Pemex, ese enfermo terminal a quienes ustedes en la minuta que han votado le han dado una condena de muerte de 2 años. Lo que debemos corregir es la falta de actuación para sancionar los dispendios, los robos de combustible, los actos de corrupción, las prebendas de dirigentes sindicales que se quedan con los millones de desfiles inexistentes del 1 de mayo. Todos sabemos que en nuestro país existe una amarga experiencia en materia de fideicomisos. Siempre se hacen en lo oscurito, cada vez que se busca manejar recursos financieros sin dejar huella de su manejo. Tal vez ahora, como decimos los abogados, suponiendo sin conceder que sea una buena medida, pero esta práctica tan socorrida para el dispendio y la corrupción limita la confianza que pudiera haber en nuestra propuesta. En esta reforma, la creación de un fideicomiso tiene una nueva modalidad, radicarlo en el Banco de México, a pesar de que ese órgano no tiene esas atribuciones establecidas en la ley que lo regula. Crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el crecimiento parecería una palanca de desarrollo que saque a México del atraso y pobreza, pero cuánto engaño, cuánta mentira. Este proyecto de fondo solo pretende concentrar los ingresos provenientes de Pemex en tanto éste exista para crear organismos y comisiones, así como la canalización de los recursos, sin un proyecto definido de desarrollo para el país, tampoco de distribución de la riqueza. Solo se pretende legislar para normar y legalizar la entrega de la nación, por lo que cualquier apellido que se le ponga al fondo, llámese para la estabilización y el desarrollo, sale sobrando. Lo más cercano a la congruencia sería determinar la política de inversiones, pero por la prisa hace que eso lo dejen para después. La transparencia en el manejo de la empresa paraestatal obligada a la rendición de cuentas por el manejo de recursos públicos es algo alejado de la intención de los que apuntalan la aprobación de esta minuta violentando la legalidad. Se dicen defensores del Estado de Derecho y cuando se les demanda respetar el proceso legislativo de esta Cámara de Diputados, no se inmutan para esgrimir cualquier argumento que les permita pasar por encima de las comisiones legislativas. Ustedes, concluyo, presidente, aunque no lo digan de forma pública, lo que pretenden es violentar la soberanía, volver a un régimen de empresas digno del periodo de la colonia. No, compañeros, no, compañeras. Subastar de esa forma tan burda los yacimientos del país es ir en contra no de un partido, no del hijo de un expresidente, es ir en contra de los 105 millones de mexicanos que se quedarán sin una parte estratégica de nuestros bienes colectivos. Ustedes no debieran asumirse como defensores de la patria, como valientes patriotas vanguardistas, porque entregar el petróleo a extranjeros los hace semejarse a personajes históricos impresentables como Antonio López de Santana. Que la Virgen de Guadalupe los perdone, porque México no olvidará esta traición. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Alfa Eliana González Magallanes. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Yesenia Nolasco Ramírez. Inmediatamente después le pedimos
esté atento el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Acto seguido, la diputada Margarita Elena Tapia Fonyem. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Vengo a presentar la reserva con minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, me permitiré expresar mi extrañeza al hecho de que en la presente legislatura, ante cualquier reforma trascendental, las y los diputados del PRIAN siempre señalan que el debate lo van a dar en tribuna. Sin embargo, al momento que se presentan las reservas al contenido del mismo, esos mismos legisladores se encargan mediante artimañas de evitar que de cualquiera de ellos suba a tribuna a argumentar. He de manifestar que he estado atenta a lo señalado en las redes sociales y me interesó un comentario de una ciudadana que reconocía desconocer el contenido exacto de la reforma energética, pero también señalaba que se le hacía sospechosa tanta urgencia por sacarla adelante. En efecto, comparto dicha información, ya que no es solo susceptible de desconfianza el formato simplista que se está brindando a la reforma más importante en las últimas décadas, sino también el contenido de las mismas, ya que nuestro petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el suelo, estará dispuesto en una ley reglamentaria cuya aprobación únicamente necesitará de la votación de unos y unas cuantas. Sin embargo, aún y con el lenguaje vago que se utiliza en la presente reforma, afirmo que su única voluntad es beneficiar a unos cuantos. Y lo peor de todo es que no van a tomar en cuenta a las y los mexicanos. He de manifestar que las y los legisladores del PRD tenemos propuestas, pero que estas son estériles, ante oídos sordos y voluntades subyugadas. Una de estas consiste en que si en realidad era necesaria la inversión de capital privado para la exploración y explotación de yacimientos petroleros, ¿por qué no diseñaron un esquema en que dicho financiamiento proveniera de las y los mexicanos? Es decir, un modelo de utilidad compartida para la explotación de hidrocarburos entre el Estado y un fondo con recursos de aportaciones realizadas por cada uno de las y los mexicanos que desee invertir en dicha actividad económica, cuyo acceso a ese derecho sería a través del acta de nacimiento o del CURP. Hay que recordar orgullosamente que durante la expropiación petrolera, las y los mexicanos acudieron con sus gallinas, joyas para capitalizar al Estado y así poder pagarle a las empresas petroleras extranjeras. En tal sentido, y reviviendo dicho acto generoso de nuestra historia, se podría plantear el esquema al que nos referimos, en el que se hiciera realidad la expresión del que el petróleo fuera de las y los mexicanos. Soy sincera, en este día siento temor de que sean ciertas las predicciones de los que estamos en contra de la presente reforma y ver que en algunos años que ésta solo sirvió para enriquecer a unos cuantos y que en cambio existan más mexicanos y mexicanas en condiciones de miseria y conjugado con un crecimiento de nuestra economía del 1% anual como vivimos hoy en día. El día que esto suceda, y espero que nunca llegue, ya que en ese momento las instituciones pasarán a segundo grado, ya que la renta petrolera hasta el día de hoy, cuando menos ha servido para amortiguar los errores de las administraciones presidenciales de los años anteriores. Y ya no voy a seguir con mi discurso, compañeras y compañeros, lo voy a hacer más breve para hacerles una propuesta. Tenemos más de 50 reservas, tanto mi grupo parlamentario como el PT Movimiento Ciudadano. Creo que no estamos dando el debate, que todos estamos cayendo en un monólogo, y la propuesta sería también para mi grupo parlamentario, que realmente debatiéramos
y que diéramos 5 posiciones, cada grupo parlamentario, pero 5 posiciones verdaderas, sin lastimarnos, sin ofendernos y sin agredirnos. Es cuanto, presidente. Y así nos vamos más temprano, si eso es lo que queremos. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana para presentar sus reservas en un solo acto. Inmediatamente después, la diputada Margarita Elena Tapia Fongen y después el diputado Mario Rafael Méndez Martínez. Gracias, diputado presidente. Buenos días, compañeras, compañeros diputados. Soy diputado por una entidad eminentemente petrolera, por el estado de Tabasco. Allí, en el siglo XIX, un historiador destacado en el ámbito local, don Manuel Gili Sáenz, cuando estaba haciendo estudios de cartografía sobre el estado de Tabasco, accidentalmente se encontró con un charco de una sustancia negra, viscosa, que decidió enviar a Nueva York para que fuera analizada. Los estudios le dijeron que se llamaba petróleo, pero que era tan inviable explotarlo comercialmente por su precio tan bajo, que decidió usarlo para poder alumbrar las calles de su, en ese momento, lugar de vecindad, que era el municipio de Macuspana. Hoy, el desarrollo tecnológico ha hecho que esa sustancia que en aquel tiempo no tenía un valor considerable, hoy sea una de las riquezas más preciadas del mundo moderno y sea el imán para que los intereses extranjeros y transnacionales pretendan apropiarse de este recurso natural no renovable que todavía hasta este momento sigue siendo propiedad de las y los mexicanos. Vengo a esta tribuna a señalar 3 reservas que me parecen fundamentales. La primera es el artículo 25 constitucional, que genera este concepto nuevo de empresas productivas del Estado y que desaparece la tradicional concepción que teníamos de empresa paraestatal para la Comisión Federal de Electricidad y para el propio Petróleos Mexicanos. En la práctica lo que hacen es degradar a Pemex y ponerlo a competir en igualdad de condiciones con las transnacionales, pero cuando todos sabemos que no le hemos dado en las últimas décadas la capacidad de modernizarse y de ser competitivo ante la enorme carga fiscal de la cual ha sido sujeto. Dirá Enrique Peña Nieto que cumplió su palabra porque no privatizó Pemex. Lo que no le dirá a las mexicanas y mexicanos es que lo que hizo es privatizar el sector petrolero y abrirlo a la competencia con las transnacionales en detrimento de nuestra principal empresa productora, que es Petróleos Mexicanos. Por eso mi reserva es en contra de esta redacción del 25 constitucional, y yo sé que no prosperará, pero mi anhelo sería que se conservara la redacción que el constituyente permanente determinó que estuviera en la actualidad. Lo mismo sucede para el artículo 27 de la Constitución, que avanza en este deseo privatizador al permitir que las empresas productivas del Estado, a las que ahora se van a crear, tengan asignaciones, pero que también tengan contratos estas mismas empresas o incluso particulares, que finalmente ese es el objetivo de estas reformas, porque esas empresas productivas del Estado a la vuelta de unos cuantos lustros las van a terminar quebrando y desapareciendo para beneficiar al capital privado internacional. Finalmente señalo mis reservas a los transitorios cuarto y quinto. El cuarto
que desglosa todos estos nuevos contratos que habremos de pagar, en efectivo los contratos de servicio, en porcentajes de utilidades los contratos de utilidad compartida, en porcentajes de producción los contratos de producción compartida y lo que es más grave, de manera onerosa pagaremos los famosos contratos de licencia, que no es otra cosa que la privatización de la industria petrolera. Y por último, en la reserva, el artículo 5, que va a permitir a las grandes transnacionales reportar para efectos contables y financieros las asignaciones o contratos que el Estado mexicano les otorgue en el sector energético. Es decir, que podrán presentarse ante la Bolsa de Valores de Nueva York ostentando que tienen un contrato, una asignación del Estado mexicano, que tienen en potencia ya un derecho sobre un recurso natural mexicano, y eso va a permitirles especular, crecer el precio de sus acciones en las bolsas de valores a costa de un recurso eminentemente mexicano. Es lamentable que no estemos vislumbrando el gran daño y el gran saqueo que estamos haciendo a más de 100 millones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputado Medina Filigrana. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Elena Tapia Fonyem, inmediatamente después el diputado Mario Rafael Méndez Martínez y después el diputado Eloy Martínez. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Vengo a presentar 3 reservas a los artículos 25, 27 y 28 de la minuta en discusión. Desde esta tribuna quiero empezar esta intervención reconociendo el valor enorme, tanto político como social, de los 2 millones de ciudadanas y ciudadanos que dieron su firma para la realización de una consulta popular en torno a la reforma energética. Creo y creemos en el PRD que la reforma energética meritaba una consulta popular en donde todos los mexicanos y las mexicanas pudieran expresar su voto con relación, su opinión con relación a este tema. Se preguntaba hace rato el diputado Belaunzarán, ¿qué más nuevo, qué diferente podemos decir en tribuna con relación a este tema que hemos debatido ya, que hemos discutido en una larga jornada? Y probablemente no haya mucho nuevo que decir, pero hay que reiterarlo por la importancia de esta reforma. Para el Partido de la Revolución Democrática, México necesita y merece un desarrollo económico que permita combatir la pobreza y dar mejores oportunidades a todas y a todos. Para el Partido de la Revolución Democrática, Pemex requiere de cambios, sí. Pemex debe modernizarse, sí. Requerimos un Pemex donde no haya desvíos y corrupción, sí, desde luego que sí. Se requiere nueva tecnología, sí. Pemex debe funcionar con eficacia, sí. La gasolina debería abaratarse y no encarecerse día a día. Por supuesto, México y los mexicanos merecemos disfrutar de los beneficios que podríamos tener con un Pemex eficaz y competitivo. Pemex puede y debe modernizarse, pero sin privatización, sin entregar las ganancias
en manos de particulares. Mienten aquellos que nos acusan de impedir el desarrollo y la modernidad, y no nos cansaremos de decirlo. Solo que nuestra propuesta siempre ha sido la necesaria reorientación, reinversión de las ganancias propias de Pemex en su desarrollo, para que la paraestatal se modernice, eliminando la corrupción y el dispendio. Es lamentable que el día de hoy culmine un proceso fast track en el que no, a pesar de las largas horas que hemos trabajado ayer y hoy, no se ha dado el debate suficiente. Y no deja de ser paradójico que esta mañana ya y la madrugada de ayer, que para muchos es fecha de celebración religiosa, será recordada también como una fecha que se guardará en la memoria del país como una fecha trágica. Hoy se decreta el desmantelamiento del sector energético a fuerza de insistir en un discurso que señala la carencia de recursos, la ineficacia administrativa, la baja rentabilidad, la dificultad para nuevas exploraciones, la inestabilidad productiva. Se culmina con una contrarreforma que instituye problemas en lugar de resolverlos. Con esta reforma, las llamadas empresas productivas del Estado se convierten en un cadáver irreconocible de aquellas instituciones que hicieron posible la planeación del desarrollo y la expansión de los servicios públicos en comunidades remotas. La Comisión Federal de Electricidad se convertirá en una mera ventanilla a la que acudirán las empresas privadas a recibir jugosos pagos. Pemex se convertirá en un consulado paralegal, un administrador de intereses extranjeros en nuestro país. Los profetas del desastre fueron en realidad los constructores del desastre. Se abandonaron la ciencia y la investigación como la base de expansión de Pemex. Se dejó de promover la petroquímica y refinación a pesar de su importancia para ofrecer insumos y combustibles a mejores precios para empresas y consumidores. La industria de derivados se volvió un área secundaria, a pesar de su alto valor agregado y la posibilidad de expandirnos con ventaja en los mercados internacionales. En lugar de una reforma administrativa para hacer eficiente a Pemex, se hizo la subasta de contratos entre familias y clubes de amigos. La democratización del sindicalismo se presentó como una utopía, pues la cúpula sindical es un aliado rentable en tiempos electorales. Así podríamos enumerar tantos pretextos como problemas, tantos diagnósticos como errores. Las fuerzas de derecha construyeron el desastre con esmero. Con gran cinismo nos dijeron que eran y que éramos incapaces de regresar a la bonanza. Nos dijeron que era necesario buscar inversiones y tecnología en el extranjero mientras persistía el dispendio y la fuga de talentos. Porque sabemos que una modernización en energías alternativas bajo la rectoría del Estado evitaría la dependencia del petróleo como fuente de ingresos públicos. Porque sabemos que nuestras universidades y centros de investigación podrían generar mejores instrumentos tecnológicos que las empresas transnacionales tan solo compran y venden a precios exorbitantes. Porque no podemos adulterar el significado del concepto propiedad de la nación al permitir asignaciones y contratos a particulares en hidrocarburos. Porque no debemos perder la petroquímica básica,
porque sería dañino para la sociedad que el Estado renuncie a generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad. Presento estas reservas porque mi opinión es contraria a las falacias de los agoreros del desastre. Los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, tal y como están escritos actualmente, son más que suficientes para desterrar la corrupción, para generar conocimiento, para tener acceso a más yacimientos, para recuperar las cadenas de valor, para recuperar la soberanía que nos hemos negado a ejercer. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tapia Fonyen. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Rafael Méndez Martínez. ¿Se encuentra en el recinto? No se encuentra el diputado en el recinto. Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Martínez. Inmediatamente después le pedimos esté atento el diputado Víctor Manuel Bautista López. Acto seguido la diputada Julisa Mejía Guardado. Adelante, señor diputado. Con su permiso, presidente, muy buenos días, compañeros y compañeras. Quiero empezar con la referencia que hizo hace algunas horas mi compañero Fernando Belauzarán acerca de un barco muy famoso en la historia, que es el Titanic, y él hablaba de cómo los músicos, él mencionaba, prefirieron hundirse con su barco a escapar en los botes salvavidas que existían cuando se hundió el Titanic en 1902, hace más de 100 años. Él decía que era un acto indolente, pero realmente fue un acto valiente, fue un acto de congruencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque ellos cumplieron con su deber hasta el final, prefirieron hundirse con su barco como el propio capitán. De manera contrastante, una clase empresarial soberbia, que se parece a cierta clase empresarial de cierto país, festejaba en los salones de lujo de este barco una fiesta en la que ellos aseguraban, cuando se les dijo que el barco se hundía, que no era posible, que era imposible que el Titanic fuera a hundirse, que estaban mintiendo quienes les estaban diciendo, y muchos empresarios millonarios de aquella época se quedaron ahí, algunos de ellos también se murieron y se hundieron ya cuando, o quisieron reaccionar ya demasiado tarde cuando este barco se estaba hundiendo. En la actualidad podemos encontrar una analogía semejante a la del Titanic con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Ahora, quienes estamos defendiendo precisamente la postura de que sea México el que tome las decisiones, seamos los mexicanos los que tomemos las decisiones en torno al petróleo, estamos jugando el papel de los músicos. La clase empresarial, la que se ha comportado a lo largo de la historia, como vemos, con mucha soberbia y ha negado las tragedias que hemos vivido, pues es la misma que está promoviendo a través de ustedes, de los diputados del PRI, del PAN y del Partido Verde, este tipo de reformas que están a punto de hacer naufragar a nuestro país de manera semejante a como naufragó el Titanic. Claro, lo niegan y lo terminarán negando, aun cuando estemos hundiéndonos, como ya de alguna manera estamos. Pero ahora han desatado ustedes otro demonio, o han casi confirmado que este demonio actúe contra nosotros. Es un iceberg que ya nos está golpeando, y me refiero fundamentalmente al calentamiento global. Esta reforma es realmente un atentado en contra del medio ambiente y es una garantía de que la catástrofe climática, que ya está encima de nosotros
Y aquí estoy hablando no de datos de interpretación ética o moral, o no estoy hablando de datos de interpretación histórica, estoy hablando de datos que la ciencia nos está dando. Recientemente, el panel intergubernamental del cambio climático, en septiembre pasado, dio a conocer su último informe acerca del calentamiento global. Y este informe es muy preocupante, porque la comunidad científica está segura de un 95% que los seres humanos somos los causantes de este cambio climático. Y una de las causas de este calentamiento global tiene que ver con la emisión de CO2 o dióxido de carbono, que es precisamente en lo que se van a convertir ese petróleo que ustedes están permitiendo que sea explotado por empresas que han contaminado al planeta durante mucho tiempo, que se emita en la atmósfera en gran cantidad. ¿Qué tan gran cantidad? Se preguntarán ustedes. Bueno, tenemos unas reservas de 13,000 millones de barriles. Esos 13,000 millones de barriles tienen la capacidad de emitir 1,000 gigatoneladas de CO2. Un dato para que se den cuenta por qué están actuando como en el Titanic, negando la catástrofe que está encima. Y no estoy hablando ya de catástrofe económica, que va a venir acompañada de eso, por supuesto. Estoy hablando de fenómenos climáticos extremos y de una situación tal que en el cercano año del año 2031 ya hay algunas referencias científicas en torno a lo que va a suceder. Oleadas de calor intensas en el centro de México, en donde incluso he tenido yo contacto con miembros de la comunidad científica de los Estados Unidos, que en este momento, fíjense bien, es un dato fidedigno, me reservo el nombre del científico que me proporcionó esta información. El ejército de Estados Unidos ya está analizando las rutas que van a seguir los refugiados ecológicos desde Centroamérica y México, a raíz de estos fenómenos climáticos extremos del año 2031. Y esta reforma energética es una garantía de que esos escenarios de catástrofe, que a lo mejor algunos, les digo, seguramente los estarán negando o pensarán ante la gravedad de lo que aquí estoy revelando, que no puede ser posible, pues están a punto de ocurrir si se aprueba esta reforma y si no se hace una reflexión, porque finalmente los que van a ser afectados, y estoy hablando ya de fechas muy precisas, serán personas muy jóvenes, incluso muchos de nosotros si tenemos la fortuna de sobrevivir hasta esos años, y peor aún, nuestros hijos. No podemos ser irresponsables con las generaciones que vienen, no podemos condenarlos a una catástrofe climática debido a que estas empresas que van a entrar a operar incluso han contribuido a lo largo de la historia con el calentamiento global. Algunos datos también, y aquí, repito, no estoy haciendo valoraciones históricas, ni estoy haciendo valoraciones éticas o morales, estoy dando datos que afectan nuestra supervivencia. Ahí va un dato. Entre las empresas que más han contaminado petroleras en el mundo en la historia, hay 8 empresas que han emitido la mayor cantidad de dióxido de carbono y que han contribuido a la elevación de la temperatura casi a 1 grado más de la era preindustrial y ya ha ocasionado fenómenos extremos como los que hemos visto en las costas de México, principalmente en Guerrero, en los últimos meses. La primera compañía que ha contribuido en este momento al calentamiento global petrolera es Chevron, de los Estados Unidos. Ha contribuido de manera significativa con emisiones desde 1751 hasta el año 2010, y ¡oh sorpresa! Hay una empresa que está en el lugar número 8 también, como de las 10 principales que han emitido emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál creen que es esta empresa? Pues es Pemex, Petróleos Mexicanos. Ocupa el poco honroso 8º lugar como una de las empresas que más han emitido gases de efecto invernadero. Y con esta reforma, lo que ustedes están garantizando es que estas emisiones se sigan elevando. Si estas emisiones, si todas las reservas, e insisto en ello, los 13,000 millones de barriles que son extraídos del subsuelo, la temperatura del planeta se va a elevar a otro grado. Estamos con un grado de temperatura casi. Han visto los fenómenos extremos, han visto el comportamiento anómalo de esta temporada otoñal que ha sido muy cálida, con comportamientos extremos. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir cuando se eleve a otro grado más. Recientemente, la ONU dio a conocer además en la recomendación, en el último informe, de que la humanidad debe dejar en el subsuelo el 80% de las reservas petroleras para evitar una catástrofe planetaria. ¿Y qué estamos haciendo con esta reforma? Estamos sacando y permitiendo que estas empresas saquen el petróleo. O sea, es una locura.
es la garantía para una catástrofe. La pregunta es, ¿cómo van a responder aquellos que están contribuyendo a esto en el futuro para explicarle a sus hijos el por qué van a vivir no en 60 años, no en 100 años, en menos de 20 años, las consecuencias graves del calentamiento global? ¿Qué le van a decir a sus hijos cuando ellos les pregunten por qué, papá, tú fuiste diputado y aprobaste esta reforma y ahora tenemos estos fenómenos extremos? Estados Unidos, repito, ya está analizando a los refugiados ecológicos. La gente va a comenzar a desplazarse por las olas de calor inminente en menos de 20 años en el centro de México. Si se aprueba esta reforma, si se consuma en unas horas más esta reforma,